un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien, espero que la estén pasando muy bien. Hoy es viernes, si no me equivoco. ¡Wow! Bueno, pues así de rápido se va nuestros días, así de rápido se va la semana, así de rápido llegan las fechas y no hay fecha que no llegue, no hay proyecto. Bueno, la fecha llega, el proyecto que se cumpla, pues ya depende de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo están? Hoy el Evangelio nos hace una pregunta muy interesante que podemos jugar con ella de diferentes maneras. El Señor sale y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa sería quizás la más fácil de las dos preguntas que presenta en esta mañana el Evangelio. Pero después se voltea a sus discípulos y les dice, bueno, pues ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta cuya respuesta todavía no sé si tenemos. Así que en esta mañana te invito para que te quedes con nosotros y descubramos a dónde nos lleva esta pregunta. Porque, como decía, podemos tomar la frase y jugar con ella de diferentes maneras. ¿Quién dice la gente que eres? ¿Quién eres tú para mí? Pero ¿quién soy yo para ti? ¿Y quién soy yo para mí misma? ¿Tú lo has pensado? Son preguntas existenciales. De repente nos preguntamos, bueno, pues, ¿cuál es el sentido de mi vida? Pero yo no sé si hemos empezado por preguntarnos quién soy. Y a lo mejor preguntarle al Señor, Señor, ¿quién debería de ser para ti? Esto quizás sería más fácil de contestar. ¿Quién debería de ser? ¿A quién eres? Y reconocer que a lo mejor el Señor en tu vida no es quien debiera de ser, no ocupa el lugar que debiera ocupar. Profundo, ¿no? Difícil, ¿no? Complejo. Bueno, pues vamos a tratar de descubrir un poquito lo que nos está tratando de decir el Evangelio en esta mañana. ¿Quién dice el Señor que soy? Ahorita por aquí ya se me perdió. Hola, Victorcito, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Espero que estés bien. Bueno, vamos a tratar de descubrir, si ya tienes papel, Biblia, papel y lápiz, lo que nos está tratando de decir el Evangelio en esta mañana, que es tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, el versículo 18, si no me equivoco, a ver, 9 al 14. Creo que es el versículo 9 al 14. Vamos a ver. Y vamos a platicar también de acuerdo vamos a platicar también de acuerdo a los padres de la iglesia, que nos dicen los padres de la iglesia en relación a este pasaje. Bueno, dice así: una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó, ¿quién dicen la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas.
Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro respondió, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decirlo a nadie, porque el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes, escribas, ser ejecutado y al tercer día resucitar. Palabra de Dios. ¿Quién dice la gente que soy yo? San Cirilo de Alejandría dice, pues el Salvador, ¿no? Tan simple como eso. El Salvador y el Señor de todos, el que se presenta como el modelo de esa vida digna a sus santos. Y cuando ora, solo en su presencia. Pero, dice San Cirilo, tal vez había algo que preocupaba a sus discípulos y que provocaba en ellos pensamientos no del todo rectos. Venía hoy a orar al humano, al que la víspera había visto obrar prodigios a lo divino. En consecuencia, no carecería de fundamento que se hiciera esta reflexión. Hemos de considerarlo como Dios o como hombre. ¿Cómo ves tú al Señor? Dios, sí, pero también cuando tú estás navegando por, dice Víctor, bendiciones, me estoy deleitando con los programas. Ay, qué bueno. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Nos vemos a las 3. Claro que sí. Por nosotros lo vemos como hombre, sí. Muy cierto. No, digo como Dios. Pero yo no sé si cuando nosotros recorremos las Sagradas Escrituras, también vemos en él esos rasgos de hombre, ese Jesús histórico, que estuvo en presencia física y real en ese momento, en ese lugar del planeta, en esa tierra, ¿no? Entonces, ¿quién es ese Señor que tú invocas? ¿Es el hombre? ¿Es el Dios? Hay 3 aspectos fundamentales en esta escritura. ¿Quién dicen los demás que soy? ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? Y luego, al final, hay otro tercer punto, una afirmación determinante de nuestro Señor. No se lo digan a nadie. No se lo digan a alguien. El secreto mesiánico, no. Quizás si nosotros ponemos atención en esta línea, sería la línea que más nos haría preguntarnos o cuestionarnos. ¿Por qué el no decírselo a alguien? ¿Por qué? Al menos no por nuestra propia boca. Bueno, ¿por qué? Hay algo que estamos seguros. El pensamiento de Jesús va totalmente en una dirección distinta a nuestro propio pensamiento. Es algo que debemos aprender y tener en cuenta toda la vida, porque de pronto nosotros ponemos el pensamiento del Señor a nuestra forma y nuestra medida, pero jamás piensa como nosotros. Somos nosotros los que tenemos que acoplar nuestro pensar a su pensar en forma y en medida. Esta constatación también puede ser una advertencia, porque no debemos precipitarnos. Si supiéramos a ciencia cierta, como los discípulos, quién era Jesús, no nos provocaría salir volando y decirlo a todo mundo. Sería lo más natural. Pero el Señor enérgicamente dice, no se lo digan a nadie. O sea, era un mandato para todos, con un énfasis especial en esa energía que Él
imparte. Era necesario tal gesto para asegurar que esos hombres no iban a abrir los labios. ¿Por qué resultaba tan importante que no se lo dijera a alguien? Hay varias respuestas al respecto. El Señor lo conoces por tu testimonio y lo vas a dar a conocer con tu testimonio, por y con. Lo conoces por el testimonio y lo das a conocer con tu testimonio. Cierto es que la palabra de Dios es viva y va a transmitirse esa vida. Bueno, pero también por ahí estaba el factor tiempo. Seguramente para nuestro Señor aún no era el tiempo. Entonces viene el Señor y nos pone los otros 2 puntos a reflexionar. ¿Quién dicen que soy yo? Vamos a detenernos un poco en las preguntas que el Señor lanza. Y las lanza de fuera hacia adentro. ¿Quién dicen los demás que soy? Y luego, ¿quién dicen ustedes que soy? Es como un grupo abierto, más lejano, y después el grupo más cercano, el íntimo, el que está con él. ¿No? Nosotros debemos de tener una clara respuesta en nuestra mente y en nuestro corazón, porque conocerlo es parte de la gracia que Dios nos concede cuando le buscamos de corazón. Pedro lo sabe. Como muchos de nosotros, también lo manifiesta con claridad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es nuestro Salvador. No existe ninguna otra explicación. No son tan solo los milagros admirables que Él va haciendo, donde va obrando, donde va pasando, sino el entender que todo Él es el único que de corazón es capaz de inculcar, de educar. Cuando no llega a nosotros por esa vía, es mucho más fácil confundirlo, quedándonos nada más con lo espectacular de sus milagros, como mucho todavía nos está pasando. Hoy en día el pueblo se queda más con los milagros, con las curaciones, que con la esencia de Dios. Llegar a los motivos profundos, a la orilla infinita de ese océano de amor y de misericordia, es una gracia. Es una gracia. Y el Señor la puede otorgar. Y cuando la otorga, aquí no caben las explicaciones. Tan solo cabe la contemplación y sentirnos agradecidos y extasiados, maravillados, sorprendidos por esa infinita grandeza. Y como diría María, nuestra Madre, puesto sus ojos en nosotros, en nuestra pobreza, en nuestra simpleza. Su mirada es la que nos hace grandes, únicos y distintos. Es la voluntad del Señor de donde procede toda la dignidad para el género humano. Es su voluntad y su amor donde procede nuestra dignidad. Y esto también hay que vivirlo. No se puede verbalizar. La palabra de Dios nos transforma y esta evidencia, la que transmite y contagia, es precisamente la presencia de esa grandeza.
Y entonces el Señor viene hacia los cercanos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Bueno, los demás pueden decir muchas cosas. Pueden decir finalmente lo que quieran. Ciertamente, si van por el camino de la comparación, tratando de explicar con referencias nuestro alcance, porque nadie se le parece ni es completa, ¿verdad? Puede que tengan razón. Lo que es capaz de hacer definitivamente admirable para muchos, y por eso estarían dispuestos a darle ciertos créditos a nuestro Señor, pero nunca serían suficientes, porque Él está más allá que un profeta, Él está más allá que un hombre, Él está más allá de lo que te permite admirar, más allá de sus milagros y sus curaciones. Este único camino es incapaz de complementarlo, ¿no? Para llegar a percibir la presencia de Dios, lo primero que nosotros necesitamos es ser humildes, descartar todo prejuicio, toda idea preconcebida y limitante, porque Él está más allá. Él es la luz donde proviene ese conocimiento y esa sabiduría. Nuestra respuesta quizás ni nosotros mismos la alcancemos a comprender, porque solo hay una cosa de la que estamos seguros: nadie nos ama como Dios. Lo que nos corresponde, dice nuestro Señor, es oír y hacer lo que Él nos manda, porque así alcanzaremos la felicidad. Porque Él lo que quiere es la felicidad de cada hombre, que encuentre su vocación y su misión, y entonces encontrará la verdadera felicidad. Y no solo eso, sino también la verdad de su existencia. Por eso fuimos creados. Tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos permita conocerle a través de las Sagradas Escrituras, que nos dé la luz para poder dar una respuesta a esta pregunta tan importante que nos hace. Y con esa respuesta vista a la luz de la fe, hacer como en Pedro esa profesión de fe en nuestras vidas. Voy a regresar a San Cirilo de Alejandría. Jesús nuestro Señor, dice San Cirilo, está planteando una cuestión, conociendo perfectamente de antemano lo que decían de Él los que no pertenecían a la comunidad judía, e incluso lo que decían de Él los israelitas. Querían efectivamente apartarlos de la opinión de la muchedumbre y buscaba la manera de consolidar en ellos una fe recta. Quería apartarlos de la muchedumbre. O sea, vuelvo a punto de que se parece que habla a dos grupos diferentes. Una vez más, la actitud de Pedro en esta ocasión otra vez se adelanta. De pronto parece que él es el portavoz de ese colegio apostólico y por fin va a pronunciar unas palabras llenas de amor y hace la profesión de fe precisa e intachable. Tú eres el Mesías de Dios. Tú eres el Mesías de Dios.
una profesión precisa e intachable. Entonces el discípulo en esta ocasión está despierto. Y el predicador de las verdades sagradas se muestra prudente. No se limita a decir simplemente que es un Cristo de Dios, sino que es Cristo, porque los Cristos hubieron muchos, así llamados en razón de la unción recibida por Dios y que tuvieron diferentes títulos, algunos ungidos como reyes, otros como profetas y otros como nosotros que conseguimos la salvación por este Cristo que es el Salvador de todos y que recibió la unción del Espíritu Santo. Y por eso hemos sido llamados, somos llamados cristianos. Sí, hay muchos Cristos. Cristos en base a una determinada función, pero de la misma manera nuestro Salvador tiene una única y exclusiva. Él es el Cristo de Dios Padre. Se vio sencillo, humilde y prudente. Únicamente dijo, pues el Cristo. Cuando el discípulo hace esa confesión de fe, entonces nuestro Señor le prohíbe contárselo a alguien. Pero ¿no era esta una razón más para que los discípulos lo predicaran por todas partes? Esta era efectivamente la misión de aquellos a quienes Él había consagrado para su misión, para el apostolado. Pero también, como dice las Sagradas Escrituras, cada asunto tiene su momento. Convenía que su predicación fuera precedida a la plena realización misteriosa que todavía no habían cumplido. Cada situación tiene su momento en la vida. Como por ejemplo, el Señor no había cumplido todavía este mandato de la crucifixión, de la pasión, de la muerte corporal, de la resurrección, en este milagro verdaderamente glorioso por el cual se comprueba que este Cristo es Dios y que este Dios es el Emmanuel. Es el verdadero Hijo de Dios nuestro y de Dios Padre. La destrucción de la muerte, la corrupción, el expolio del infierno, la tiranía del diablo, la cancelación del pecado, la apertura de los habitantes de la tierra a las puertas del cielo, la unción del cielo y de la tierra, son cosas, son pruebas fehacientes que Dios, el Emmanuel, está con nosotros. Por eso les va a ordenar a sus discípulos subir misteriosamente, temporalmente, a ese respetuoso velo del silencio, hasta tanto que todo el proceso de la economía hubiera terminado y poder revelarle al mundo el misterio entero. No se había cumplido la pasión y muerte de nuestro Señor. Tendría que pasar primero, porque entonces Él quería que se predicara el misterio entero, y eso implica hasta la resurrección de los muertos. Dio a revelar el misterio al mundo entero y propuso que a todos la justificación por la fe y la purificación a través del santo bautismo. El Señor muy bien dice, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y de hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les mando. Y sabed que estoy con nosotros todos los días del mundo. Cristo está con nosotros y nosotros estamos en Él por medio del Espíritu Santo en nuestras almas, por el cual y en el cual
Dios, la alabanza y el imperio junto con el Espíritu Santo están presentes. ¿Quién dice que tu Señor es? ¿Sigues pensando que es una profecía? ¿O quieres hacer una experiencia de amor para poder responder? San Juan Crisóstomo dice lo siguiente: ya cercano la muerte, el Salvador grita: Padre, ha llegado tu hora, glorifica a tu Hijo y para que tu Hijo te glorifique, pues bien su gloria es la cruz. ¿Cómo pues podía querer evitar lo que en otros momentos desea? Que su gloria es la cruz, nos lo enseña el Evangelio cuando dice: aún no había espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Este es el sentido de estas palabras. La gracia aún no había sido dada porque Cristo no había subido la cruz para poner fin a la hostilidad de Dios y de los hombres. Oh, ¿habías caído en cuenta de eso? El Señor se pone como ejemplo, pero dice que callen hasta que ese ejemplo y ese modelo se ha completado. Primero lo primero, segundo lo segundo, nos dice el Señor. Ha vencido el reino de la muerte, ha destruido el poder del demonio, ha liberado la tierra del error, ha puesto fundamentos en la iglesia. La cruz es la voluntad del Padre, de la gloria del Hijo y el júbilo del Espíritu Santo. Y es el orgullo de San Pablo, quien en la carta a los Gálatas decía: Juan, jamás presumo de algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Son diferentes elementos que este pasaje nos da para aprender. ¿Eres la cruz del Señor? ¿Puedes contestarle al Señor? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Vas a escuchar lo que el Señor te diga? Una reclusa inglesa llamada Juliana escribió que a ella siempre le asombraba la sabiduría de Dios y que no hubiera impedido al principio el pecado, porque si hubiera sido así, todo habría estado bien. Y en su diálogo con el Señor le dijo: el pecado era inevitable, pero todo acabará bien, cualquier cosa que sea, acabará bien. Todo puede ser inevitable, pero al final todo va a tener un rumbo. Entonces, ¿en qué parte de esta jornada te has detenido a preguntarte: ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué dice Jesús que yo debo de hacer para Él? ¿Y cómo estaría yo respondiendo a la pregunta? Jesús en algún momento le respondería a Juliana de Norwich: el pecado es inevitable. Y lo repito porque muchos a estas alturas estamos apropiándonos de nuestra tierra, de nuestro mundo, de nuestro control. Y entonces decimos: bueno, ¿por qué nos permite el pecado si nos ama tanto? Y empezamos a cuestionarlo. Pero ese punto no nos llevará a aprender lo que nos quiere enseñar. Y mire, esta Juliana dice: eres estas simples palabras. En esta simple palabra, pecado, nuestro Señor me mostró todo lo que no es bueno, el desprecio innoble, las tribulaciones que sufrió por nosotros durante su vida y su muerte, los sufrimientos, los dolores corporales y espirituales de sus criaturas. Yo contemplaba todos los sufrimientos, los existentes y los que existirán,
y comprender que la paz de Cristo era la más grande, el más doloroso y todo lo sobrepasa. Pero no vio el pecado, decía Julián. Sé en efecto por la fe que no tiene sustancia ni algún tipo de ser y que podemos conocer de otra manera sino por el sufrimiento que causa. Comprendí que el sufrimiento solo era un tiempo, que nos purifica, que nos hace conocernos a nosotros mismos y que nos hace suplicar y venir como ejemplo a la planeación de este amor, de esta misericordia. ¿Quién dice que es tu Señor? Voy a terminar estas líneas y después les voy a ceder a ustedes sus comentarios. Dice Juliana, yo comprendí que este sufrimiento era solo un tiempo para purificarnos y que nos hace conocernos a suplir y suplicar la misericordia. Nos hace conocernos. ¿Quién eres para ti? La pasión de nuestro Señor nos fortalece fuera del pecado y el sufrimiento. Ese es su deseo, el deseo y la voluntad del Señor. Pero en su ternura hacia todos los que eran salvados, nuestro Señor les conforta amablemente, como si les dijera, es verdad que el pecado es causa de todos estos dolores, pero todo acabará bien, cualquier cosa acabará bien. Estas palabras, dice Santa Juliana, me las dijo muy tiernamente, sin el menor reproche. En esas palabras vi un misterio muy profundo y maravilloso, escondido en Dios. Este misterio no lo descubrirá plenamente en el cielo, cuando contendremos este conocimiento y veremos toda la verdad que permitió la llegada del pecado a este mundo. Y viendo esto, nos regocijamos. Con toda esta lectura que he hecho de tres padres de la Iglesia, Santa Juliana, San Crisóstomo y San San Cirilo de Alejandría, ¿qué le dirías tú a nuestro Señor? A ver, compartan. Voy a ver ahorita los mensajes. ¿Qué le dirías tú a nuestro Señor? ¿Tenemos la respuesta? ¿Lo habías pensado? O como muchos pasajes simplemente los vemos y los dejamos en una bonita motivación para la meditación y ya. Dice Leti, bendecido día. Santos Palacios, bendecido día. Teresita, hasta que estuviera crucificado en lo alto de la cruz, que iba a ser revelado todo con su resurrección. Así es, Teresita. Justamente. Hola Coco, Sonia, Víctorcito, y lo bendigo, es que siempre va a haber alguien que nos lo confirme, que es obra de Dios y de todo. Tienes toda la razón, recuerda lo que Gamaliel decía, ¿no? Cuando venían a él a hacerle la pregunta, oye, hay unos cristianos que los del camino quieren hacer esto, pues déjalos. Si es de Dios, se va a mantener, y si no, se va a caer. Simple. Pero qué trabajo nos cuesta abandonarnos en Él. Abandonarnos en Él. Bien. Vamos a leer algo de Joseph Ratzinger. Él dice, ser hombre significa ser destinado hacia la muerte. Ser hombre, significa tener que morir. Vivir en este mundo es un morir. Es un morir. Se hizo hombre, dice el credo. En el credo están las verdades de Cristo. Y ahí hay una línea que dice, y se hizo hombre
lo que significa es que el Señor, nuestro Señor Jesús, cuando toma la forma de nosotros, también va a conocer el sufrimiento, el dolor y las caídas naturales propias de la edad. Por otro lado, la muerte es necesaria. El hecho de estar con el Padre en el origen. La incomprensión de los hombres está también en el origen de la soledad. La soledad en medio de las multitudes. Su condena fue el último acto de la incomprensión, del rechazo y del abandono que él, el rechazo, el abandono, lo viene y lo trae, lo convierte en silencio profundo. Hay una dimensión interior en la muerte. En el hombre, morir siempre es a la vez un acontecimiento biológico y espiritual. En Jesús, la destrucción de los soportes y de los soportes corporales y de la comunicación rompe su diálogo con el Padre. Así que lo que se rompe en la muerte de Jesucristo es más importante en la muerte humana. Lo que les ha arrancado la muerte es el diálogo, el verdadero que nadie conoce ni conocerá en este mundo entero. Bueno, parte de este pasaje es el hecho de pensar qué hago con este Jesús. Porque aquí nos está poniendo Papa Benedicto en un contexto de nuestra vida apostólica y nuestro compromiso con Dios. Lleva lo necesario nada más. ¿Cómo poder descubrir esta respuesta? Orando. La respuesta está en la Santa Eucaristía, que es la fuente, que es la cumbre de la misión de la Iglesia y que se debe de traducir como la espiritualidad viva. Según el Espíritu nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, 16 al 25. O sea, esto significa que San Pablo hizo pasar por ese instrumento suyo a algunas personas. Entonces se utilizan por decir otro tipo de ejercicios o actividades. Bien, vamos a saludar un poco a ver qué me dicen ustedes. Con todo lo que he puesto, yo decía que también nos pone en el contexto de la misión. Las líneas están. Y la misión también es una forma de conocer a Cristo. Dice, muy corto el evangelio de hoy. ¿Quién dice que soy? Lo que las otras iglesias, para que el Señor para mí es quien pudo decir, quien pudo dar su vida, una para mí, para que yo me salvara, yo pueda volver a Dios, a mi Creador, a mi Salvador. Así es, Teresita. Alex, ¿cómo estás? Víctor, muy bien, muy bien. ¿Qué más tienen ustedes que compartirme? Les cedo a ustedes el micrófono ahora. A ver, comentarios, muchachos, comentarios. Ahora ya ni me salen, ¿ya ven? ¿Ya ven? Como no hablan, ya está mi máquina. Dice, pues, ¿para qué abro? Si no hablan. A ver. Sí, es muy corto, sin embargo, como yo dije al principio, tiene un juego de palabras que con eso te puedes entretener. Con las dos preguntas te puedes entretener. Y yo te invito a que hagas eso,
a que vayas a un espacio retirado con tu Biblia en mano y tu evangelio del día marcado y sentarte por ahí. ¿Quién soy yo? ¿Y qué he dado? ¿Quién es Jesús para mí? Dice Teresa, hasta que estuviera crucificado en lo alto de la cruz, que iba a ser revelado a todos. Sí. Laurita, buenos días. Leti, buenos días. Santos, buenos días. Noemí, buenos días. Lo bonito es que siempre va a ser alguien que nos confirme quién es Dios sobre todo. Sí. Víctor, Dios nos pregunta a cada uno quién soy yo y para ti, para mí, amor, mejor, un Dios generoso mientras me va bien, pero vive en la prueba y ese Dios es un Dios injusto, es cuando lo desconocemos. Mari dice, corto el evangelio, ¿quién dice que soy yo? Y que las otras iglesias enseñan. El Señor para mí es el que quiso dar su vida por mí para que un día pueda volver a Él de donde vengo, mi Dios creador y mi Salvador. Sí, el que quiso dar tu vida por ti, pero también recuerda esa parte cumbre y resucitó. Porque pueden haber muchos fundadores que dan la vida, pero que resuciten, el único que conozco es el Señor Jesús. ¿Qué dice Romanos 8, capítulo 4? Romanos 8, capítulo 4. A ver, Biblia en mano, ya se los he dicho, Biblia en mano. Vamos a buscar aquí. Romanos 8. Capítulo, ¿qué? Romanos 8, versículo 4. Dice, así pues no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ay, perdón, estoy en el capítulo 8. Dice, sí, pues en el capítulo 8, ¿verdad? Romanos 8, versículo 4. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir lo que la ley ordena, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Si te vas más arribita en el 3, dice, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés, porque Dios no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la naturaleza del hombre pecador. Dios envió a su propio Hijo en condiciones semejantes y la de los hombres. ¡Wow! ¡Wow! O sea, justamente es lo que nos pide el Señor, si seremos capaces de tal abandono. Aunque no lo comprendas, aunque creas que es imposible, lo que le pasó a Abraham, pero el Señor no dejaría que esa vida fuera arrebatada. Estaba probando la fe de Abraham. Gálatas. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 25. Ay Dios, ¿dónde está? 16. A ver. 7, 9, 10, 11, 13. ¿Están las letras bien chiquitas o mis ojos muy grandotes? Ok. Por lo tanto, digan, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra del otro y por eso ustedes no pueden hacer lo que otros quieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos. Él fácil ya no estará sometido a la ley. Siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras, viciosas, adoran a ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidad y divisiones. Son envidiosos,
borrachos, les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho a los que ustedes, que estéis y se porten no tendrán parte de este reino de Dios. Aquellos que estén todavía en este tipo de actividades, dice, no tendrán parte el reino de Dios. Entonces, Señor, ¿quién eres? ¿El mismo Espíritu Santo? Yo te invito para que de verdad te salgas un rato a caminar y te hagas esta pregunta sobre ti. Imagina que Dios te la hace y te dice, aquellos que están afuera me conocen. No, Señor, sí, Señor, algunos. ¿Y saben quién soy? Pues no lo sé, Señor. Vale la pena preguntárselo, porque queremos que vean esa cercanía a tu necesidad. Y miren que nos están pasando varias cosas cuando lo invocamos. Así que ve confiada y deja que el Señor haga su obra, que en ocasiones se la puede hacer cuando los corazones están en la necesidad y en la recepción. Se da, ¿verdad? Bueno, vamos entonces, decíamos que el hecho de estar con el Padre está en el origen de la incomprensión de los hombres respecto al origen de la soledad en medio de las multitudes. Su condena es el acto único de incorporación, incomprensión, de rechazo, de ser incomprendido y de abandono a la razón, de silencio. El silencio me hace pensar en San José, ¿verdad? Quizás este pueda ser la mejor conexión que hagamos San José. Al mismo tiempo se puede entender algo de la dimensión interior de la muerte. Es el hombre. En el hombre morir es siempre a la vez un acontecimiento biológico y espiritual. En Jesús la actuación de los aportes corporales de la comunicación rompe su diálogo con Cristo, rompe su diálogo con las personas humanas. Fraile, así que llore, se rompa en la basura a Jesucristo. Es importante de cualquier muerte humana. Lo que Mete que les ha enseñado es muerte, es el diálogo, la verdadera del mundo entero. Bueno, en pocas palabras, te va a llevar a las verdades y si tú también haces lo que te corresponde, te va a ayudar a tu pierna. Cada uno que tiene el dolor que tenga, el brazo, el Señor va a llegar si tú haces ese diálogo con Él. Bueno, la pregunta a este punto, ya después de haber platicado y resumido a ustedes algo de la importancia de estos tres factores en este pasaje y de lo que comparten los padres de la Iglesia en relación al Señor, nos sigue quedando la pregunta al aire. Sé que irás encontrando su respuesta, pero síguetela haciendo, porque también en tu libertad y dignidad debes de tener una respuesta sobre ti mismo. ¿Quién eres? Y entonces, ¿quién es Dios para mí? Bueno, dice Leti. Hola Olivia, hola Víctor, Leti. Ayer murió mi tía Andrea, hermana de mi papá. Ella fue una mujer de mucha oración. Le doy gracias a Dios por darme este ejemplo de vida. Mi tía, que fue una mujer de oración, humildad y perdón a las personas que asesinaron a su esposo y a su hijo. Ella, ay Dios mío, ella rezaba por muchas almas. Bendito sea Dios. Bueno, pues Leti, nuestras condolencias y vamos a poner su alma también en la presencia de nuestro Señor. Eso es un gesto de gran generosidad. Hace poco conocí a una persona que asesinaron a su mamá y él con esa generosidad pagó inclusive el abogado del atacante. Hay historias, muchas historias, pero no las hemos contado.
Y en esas historias también está las respuestas a estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Quién dicen que soy? ¿Y quién soy para ti? Gracias, Leti. Nuestras condolencias, que la luz de nuestro Señor la lleve, la conduzca y le regale la paz. Gracie Luna, hola, buenos días. Chayito Muñoz, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Santos, buenos días. Alex, ya te saludé. Bueno, ya, he estado saludando. Belinda Cantú, buenos días. Buenos días, Belinda. Recuerden que a las 3 de la tarde tenemos nuestra devoción por Zoom. Es un tiempo de oración desde las 3, después la coronilla a las 4, antes de las 4 o 4 máximo, para terminar a las 5 máximo. Hoy tenemos formación. Por favor, comunícate al 830-388-3009. Solamente di que vienes a anotarte a la misión Sin Fronteras o a anotarte a la formación de Entre Mujeres. Solamente di eso, y a todas las mujercitas, este sábado hay reunión. Ya, fueron muchas vacaciones. Se cancela, viene una, se cancela, viene otra. Normalmente nosotros no cancelamos porque luego llega alguien, ¿verdad? Pero bueno, se canceló. Entonces asegúrense de que si tienen algún balance lo hagan los pagos, porque estamos ya por como despegar. Margarita, ¿cómo estás? Buenos días, Margarita. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Bien, cerramos con esto. El diálogo con el Padre lo vuelve al Señor solitario, ante los ojos de los hombres, y estaba en el origen de una monstruosidad llamada muerte, pero también la resurrección de Cristo ya está fundamentalmente presente. Por eso nuestra vida humana, más allá del umbral, va entrando gracias a Él, gracias en el ser de Dios. Y eso le permite decirle al Señor que su muerte ha valido la pena. Ha valido la pena. Te invito para que te quedes con esa pregunta, una de las tantas preguntas existenciales. Empezamos por, ¿quién soy? ¿Quién es el Señor en tu vida? ¿Quién es para ti? Piénsalo y ojalá por ahí te des unos minutos de meditarlo, porque de esa manera te encontrarás con Él.